puedan trabajarla. Más que ya estamos finalizando ciclo casi, Sí, se acumula todo. se acumula, sí. No sé cómo va con la tarea. Con la tarea, el que sí me está costando es el ejercicio 3. El 3. Sí, he intentado hacerlo por lo de las cuerdas, pero creo que no. Yo de ahí estaba analizando que A, N y C forman un triángulo. Y si trazo un segmento de C a B, creo que se formó otro triángulo que podría ser semejante, pero igual no sé. Vaya, unas partes yo lo he pensado con semejanza del triángulo ADB y el triángulo ADC. Igual, si traza el segmento BC, como dice usted, podría ocuparlo de cuadriláteros cíclicos. Sí, está viendo así, ¿verdad? Porque se forman ángulos de 90. Exacto. Entonces, esta es otra opción. Sí, así estaba viendo anoche, que ya me iba a acostar, que ya había guardado el cuaderno, estaba pensando en Sí, esta es otra, porque yo lo he estado trabajando así, que tras esos segmentos y viendo semejanzas ahí a ver qué sale. Y revisamos, o no sé si ha revisado usted los ejercicios resueltos que están en el material. No, no los he revisado. Estaba como viendo un poco de la teoría, me quedé así. Iba viendo la teoría con respecto a los ejercicios que estábamos haciendo, pero aún no he revisado los otros ejercicios. Porque los ejemplos que están aquí están bastante interesantes y en algo pueden ayudar. Por ejemplo, el primero nos dice que sea A, B y C un triángulo tiene circunferencia, donde B y D es bisectriz del triángulo, ¿verdad? Y nos dice que demostremos que el triángulo ADC es isósceles. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para demostrar que ese triángulo es isósceles? Como se tiene bueno, ahí solo se conoce un ángulo que es Conocemos que BD es bisectriz, significa que divide al ángulo en dos iguales. En dos iguales, por esa razón tenemos que el ángulo ABD es igual al ángulo DBC, que se le está llamando alfa en este caso. ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, este nos puede ayudar para resolver el ejercicio 3. Es cierto, viéndolo bien, sí, se ayuda bastante. Por ejemplo, este ángulo de abajo, el ángulo D, sería como, vendría siendo igual al ángulo B. ¿Por qué? Vaya, porque si ocupamos lo de los ángulos ese sería un ángulo de 90 grados. La bisectriz no. Sí, creo que como la bisectriz lo divide en dos ángulos iguales, entonces este sería
Espérame, quiero verlo bien. Tengo el triángulo A, B. Vaya, de lo que se empezó a ver en las primeras unidades, usted tiene que BC y AD son paralelas. Sí. Entonces, ¿cómo vienen a ser el ángulo DBC con el ángulo DBDA? El ángulo DBC me dijo. Sí. Con el ángulo DBA. Serían... Son los dos ángulos que están en B, ¿verdad? Sí. No, son iguales. Esos son iguales. Ajá. Por estar en... Vaya, una parte la podemos ver. Vamos a ver si me queda bien. Tenemos esto. Esto es A, B, C y D. Esto es alfa. Y esto también va a ser alfa. Vaya, podríamos verlo por los ángulos alternos, internos, pero también si hacemos uso de si hacemos uso de lo que hemos estado viendo en este tema, notemos que este ángulo A, B, el ángulo ABD es igual al ángulo ACD. Este ángulo de acá es igual a este ángulo. Al ángulo C, ¿verdad? Al ángulo C, pero aquí se trazan también las diagonales. Ajá. También es igual a este ángulo. Por ser inscrito y comparten los dos el mismo arco. El ángulo ABD es igual al ángulo ACD por ser ángulos inscritos que comparten el mismo o subtienden del mismo arco, que en este caso sería el arco AD. Eso por una parte. ¿Qué más podríamos tener?
Entonces, a este también le vamos a llamar alfa. ¿Qué más podemos tener? ¿Cuáles otros ángulos son iguales? Nadie bebió chocolate. El ángulo Nadie quiso beber chocolate. ¿Y a dónde puesto el azúcar? El ángulo DBC, ¿quién va a ser igual? El ángulo debe ser. Sí. Es igual al ángulo. Al otro ángulo que está en C. Al ángulo BCA. D, BCA. BCA. ¿Sí? Comparten el mismo arco. No. No. Quiero ver. No. Con el que comparte el mismo arco sería con el ángulo BAD. Que comparten el arco de C. Vale. Teníamos el ángulo. Este de acá. Tiene a este arco. Y el ángulo BAD sería toda esta parte de acá. De toda la toalla la vi el agua. Sí, entonces este ángulo que está en A comparte ese arco, ¿verdad? También es Exacto. Sería CAD. CAD, ajá. Sería este otro. Ahora, ¿qué podemos concluir de ellos? Que se cumplen un ¿En cuál? Perdón, en el triángulo ADC. El triángulo ADC tiene dos ángulos iguales, entonces sería isósceles. Exacto. Por tener dos ángulos iguales, entonces el triángulo es isósceles. De una forma así podríamos tratar de hacer el ejercicio 3 de la tarea. Tratar de ver que tienen los lados iguales, ahí ya nos dan a nosotros las medidas, entonces tendríamos que ver que dos lados tienen la misma medida y ir viendo allí qué podemos formar. Ese nos podría ayudar bastante para este ejercicio. Este otro nos dice determine el valor del ángulo OBC que se muestra en esta figura. Nos piden este ángulo el ángulo OBC.
Este que está acá es el que nos están pidiendo. ¿Cómo podríamos hacer para encontrar cuánto vale ese ángulo? Nos piden este ángulo, el ángulo central. No, no es central. Bueno, nosotros tenemos Esas defensas así como fueran para cagar. este ángulo es el que nos están pidiendo a nosotros. Y este de acá nos dice que mide 35, que es el ángulo A. Ah, el ángulo sería el ángulo B, ¿verdad? Sí, Ajá. Ay, ahí, está subtendido en el arco BC, ¿verdad? exacto. Entonces el arco BC valdría 70, porque como A es la mitad del arco. Estaré ahí, quiero ver. Este ángulo estaría en el arco AC, ¿verdad? El ángulo B Ajá. estaría en el arco AC. Sí. Y vaya, como el arco BC valdría 70, ¿verdad? Si no me equivoco. Porque como este ángulo A vale 35 y ese es como la mitad del arco, ¿verdad? Vaya, el ángulo A vale 35. Sí. Es igual a 35. Luego, para encontrar el arco, BC es igual a ¿cuánto? Sería igual a 70. Es el doble del ángulo. ¿Qué más podemos hacer? El ángulo O creo que podemos ¿Cuánto va a valer el ángulo O? 35, porque también está en ese mismo arco. El ángulo O viene a ser un ángulo que también
Un ángulo, quiero ver. Ay, se me fue el término. Quiero ver si lo tengo. ¿Qué ángulo Un viene a ángulo ser? interior. Es un ángulo interior, pero además es un ángulo Central. Es un ángulo central. ¿Y cuánto mide? Entonces se vale 70. Vale lo mismo que el arco. El ángulo Sí, O es 70. vale 70. ¿Cuánto va a valer entonces nuestro? ¿Cómo? El ángulo que nosotros andamos buscando, ¿cuánto va a valer? 55. Y este vale 70. Ujú. Y, Eso mismo. Que es un triángulo isósceles. ajá, Porque BO es igual a OC, ¿verdad? Entonces esos dos ángulos, el ángulo C y el ángulo B, son iguales. estos son Entonces, iguales. ajá, y si el ángulo O vale 70, entre los tres tendría que ser 180. Y Exacto. a 180 le resto 70, me daría 110. Y Exacto. 110 entre 2 sería 55. Y en efecto, el ángulo BOBC es igual a 55. ¿Qué es lo que nosotros andábamos buscando? Creo que este tema lo comprendo más. Bueno, como ya el último lo estoy comprendiendo más. Está fácil, ¿verdad? Al principio se ve algo rarito, pero ya después resulta bastante fácil. Sí, la cosa es como, bueno, vienen todo lo que hemos visto anteriormente, aquí, ¿verdad? Sí. Así es, viene porque aquí va a utilizar semejanzas, congruencias, Creo que aquí voy a aprender lo que no se me quedó antes. Vaya, tenemos también este otro. Casi se parece también al ejercicio 3. La diferencia acá es que hay que encontrar el ángulo. Ajá, y en el 3 solo son. En el 3 son los lados los que hay que buscar, y en este son los ángulos. En este están los ángulos. Y nos dice que el ángulo, AD vale 20 y el ángulo BDC, este chiquitito de acá, vale 10. Nos pide encontrar el ángulo DAB. Nosotros tenemos algo así. Aquí es A, B, C y D.
Y nos dice que este ángulo de acá mide 20 y este de acá mide 10. Eso es lo que nos está diciendo el problema. Nos pide encontrar todo este ángulo de acá. ¿Cómo procedemos para encontrarlo? Nos quiero encontrar el ángulo grande. Todo eso. Vaya. Para eso tendríamos que conocer el arco de C va a valer 40. En este otro ángulo de acá, no, porque no tengo un punto ahí. Quiero ver. El arco BC vale 20, porque el ángulo D vale 10 grados, ¿verdad? Este pedacito. Ajá. Vale 20. Ajá. Pero no sé. Y este ángulo está suspendido en ese arco. Ajá. Entonces vale 10. Pero me imagino que hay que ser más. No es así de fácil. Vale el ángulo BAC sí valdría 10, pero hay que hacer más, como usted dice. Vaya. Note que AD va a ser como el diámetro. Sí. El diámetro. Ahora, ¿qué sucede con estos ángulos? Tendríamos que el ángulo B y el ángulo C serían iguales, ¿verdad? El ángulo, exacto. De acá con este son iguales. ¿Y cuánto miden? Serían de 90 grados. Son de 90 grados. Ahora ya tiene usted en el triángulo AC, ya puede encontrar cuánto vale este pedacito. Sí, ¿verdad? Porque este vale 90, este otro vale 20 y este vale 10, serían 120. Este valdría 60, ¿verdad? Este vale 60. Ajá, y por todo sería 70, ¿verdad? Exacto. Ahora, ¿cuánto va a valer este ángulo que nosotros andamos buscando? Ya trabajando en el triángulo BDA. Tenemos que este vale 90, este vale 90, esto vale 60, aquí serían 150 más 20, serían 170, ajá, valdría 10. Esto vale 10. Y entonces el ángulo que nosotros andamos buscando, ¿cuánto vale? 30. 30. Ajá. Ya ve que está bien fácil, está saliendo este tema.
Está bien fácil, en verdad. Solo es de También leer. campeona, ¿verdad? Solo es de leer. Ya Sí, practicando esto, ya los ejercicios van a salir más facilitos. eso sí, a veces uno quiere hacer las cosas sin leer, así en las carreras, y ahí es donde no les sale. Cabal. Vaya. Ahora, si se fija, tenemos un cuadrado. Dentro del cuadrado tenemos una circunferencia y nos pide que determinemos el valor del ángulo DGE. Sería, sí, sería bipolar. Vaya, ¿qué podemos hacer en este caso? Un cuadrado. Quiero. Vaya, en el triángulo CAD es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Exacto. ¿Qué más puedo decir? Entonces uno de esos digamos que de 30, no, pero dice de 90 y de 45, ¿verdad? Serían de 90 y de 45. Ajá. Entonces en el triángulo AEG, el ángulo A vale 45. Ajá, pero ese no es un triángulo isósceles. Vale. Algo así es lo que nosotros tenemos. Y nos dice que trazamos esta y de aquí trazamos esta. Vale. Aquí es A, B, C, D, aquí es O, este punto de corte es E y aquí es G. A nosotros nos piden la medida del ángulo DGE. Este de acá es el que nos están pidiendo. Ajá. Ella dijo que este vale 90. Dice.
bueno, todos Es- serían de 90. ¿Estos cuánto van a valer? Eso vale 45, 45. 45 y 45, ¿verdad? Ujú. El presidente ha dicho que va a duplicar los paquetes alimentarios que está entregando el gobierno a las familias salvadoreñas. En este momento se están entregando unos 100 Ahora, millones de paquetes. nosotros queremos este ángulo. ¿Qué pasa si trazamos una recta auxiliar? Además, repito, va a buscar con el diputado de la Asamblea ¿Cómo viene a ser? OG viene a ser radio de la circunferencia. Sí. Ahora, ¿cómo viene a ser el triángulo AOG? Ese sería un ángulo central. para que este próximo sábado se lleve a cabo un día nacional de la oración. Sería de 45. Pero que cada quien lo ve Porque Este ese triángulo sería, sería de 90 y 45 ese triángulo. este sería de 45. para pedir por la salud del Salvador, para pedir por la reactivación económica ordenada y que poco a poco vayamos cesando la pandemia. Ya para terminar, el último dato que nos llamó mucho la atención en la zona Y este va a valer 90. 90. Ajá. Porque estamos en un ángulo rectángulo. Ajá. Y además es isósceles. Ajá, el Este lado triángulo es eso. es igual a este. Sí. ¿Qué más podemos tener? En ese. y además todos están en la morgue. Serían 7 ahí en Refago. Entonces, como lo decía bien, ya En ese triángulo, en el triángulo OAG. Ajá. Y usted, y Vale. ¿Qué viene a ser OE para la circunferencia? O OE es el día, es un radio. es un radio y mide lo mismo que este de acá, ¿verdad? Que OG. Sí, es lo mismo. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos que se nos forma en este triángulo? Se nos forma un triángulo isósceles. Es un triángulo isósceles. Ajá. ¿Qué sería un triángulo isósceles? Ajá. Como este vale 90. Quiero ver. mañana salen quienes tienen DUI contaminación 5 y 6. Eso no significa que todos aquellos cuyo DUI termina en 5 o en 6 van a salir a la calle, van a ir a comprar. Solamente deberían hacerlo aquellos que de verdad... Vaya, espérame. Vaya, el ángulo O valdría 135, ¿verdad? Porque sería un ángulo de 180, entonces menos 45 sería 135. Este vale 135. Ajá. ¿Cuánto van a valer estos otros? Valdrían 22, como 22.5. 22.5. Ahora ya tiene usted un ángulo de 22.5 y uno de 90. Bueno, Este otro va a valer 67.5, el ángulo recto. 67.5 y es el ángulo que usted andaba buscando. Andaba buscando. Sí, ¿verdad? Sí, sí, porque entre todos sería 180. Exacto. Sí, es cierto. Como que trabo a veces. Tantos triángulos y ángulos que salen. Y se confunden las letras.
Sí, qué bueno. Porque Pero a sí, veces tampoco. dice uno ABC y este es otro ángulo y así, entonces en eso es de tener cuidado. Por ejemplo, aquí tenemos varios ángulos. Tenemos el ángulo DGE, tenemos el ángulo EGO y tenemos el ángulo OGA. Imagínese. Y todos dormidos. Y Es que sí, es bien. Todos están en O, ¿verdad? todos parten de G. Ajá, todos parten de G. Tener 3 ángulos que parten de G. Sí. Bien confuso, se puede confundir uno así bien. Pero eso como, bueno, al menos como usted le explica, me gusta porque se le va dando colores y eso, entonces uno va diferenciando. Eso Cabal. ayuda bastante. Y he tratado de tomar esa técnica para hacerlo a veces en el cuaderno. La voy diferenciando, le voy poniendo colores para entenderlo, si no. Sí, así sale más fácil porque, por ejemplo, los que me consultaba por medio de que le había dado así colorcitos, pues fue más fácil verlo. Sí, es cierto. Sí, por eso es que a veces digo, mejor le voy a dar colores, pero yo no perderme ni yo tampoco. Cabal. Vaya, Y veamos un último. Tenemos el triángulo. Nos dice que tenemos un triángulo ABC, donde la medida del ángulo A es igual a 2 veces el ángulo C. Nos dice que se traza la bisectriz interior AD, la circunferencia circunscrita al triángulo ABD intersecta a AC en E y nos pide calcular el lado EC y nos dice que AD vale 7. Ahora, primero es hacer el gráfico. Tenemos el triángulo ABC. Nos dice que la medida del ángulo A dice, si este vale alfa, este va a valer 2 alfa. Ahora, nos dice también que se traza la bisectriz AD. Sería por ahí. Como es bisectriz, lo divide en 2 ángulos iguales. Y luego nos dice que tenemos la circunferencia circunscrita. circunscrita es cuando está dentro o fuera. Circunscrita es cuando está inscrita cuando tiene algo dentro. Circunscrita es cuando no lo tiene, que ella está fuera. No me va a quedar bien la...
está bien la circunferencia. Tiene que pasar cabal por los Tiene que pasar cabal. Quedó como un huevo, no parece circunferencia. El intento dice. Por el intento que nos den un punto, ¿verdad? Cabal. Así debería de ser. Cabal, así. Pero No, pasa entre el punto A y el punto B. Pasa por el punto D y A. exacto. Porque nos dice que AD es el diámetro, entonces tiene que pasar por eso. AB y BD vienen a ser cuerdas. Sí. Ahora nos dice que el triángulo circunscrita al triángulo ADD, que es lo que hemos hecho ahí afuera. Circunscrita porque la circunferencia contiene lo que es el triángulo ADD. Fuera inscrita si ella estuviera dentro del triángulo. Sí. Ahora, nos dice que el triángulo ABD intersecta a AC en el punto E. Algo así. Este es el punto E. Y nos dice que de aquí para acá tenemos 7. Perdón, este es lo que nos están pidiendo encontrar, ese. Eso es lo que vamos a encontrar. Sí. AB vale 7. AD. AB, este de acá. Este vale 7. Nos pide encontrar este de aquí. Sí. Vaya, ¿qué podemos hacer nosotros a partir de él? A partir de lo que teníamos. Vaya. Sí. Quiero ver. El triángulo ADC es isósceles porque tiene dos ángulos iguales. Entonces esos dos lados, el lado AD y el lado DC serían iguales, ¿verdad? El triángulo ABE Vaya. El triángulo dice ABC, ese sí es isósceles, porque dos de sus lados, dos de sus ángulos son ABC. iguales. ADC. ADC. Uh-huh. ADC es isósceles. Ajá. ¿Cuáles lados son los que tienen en común? AD y BC. Esta y esta. Uh-huh. Sí. ¿Qué más podemos hacer?
Vale, a ver. ¿Cuánto va a valer este ángulo? Ese ángulo vale 2, son 2 alfa. Este vale 2 alfa. ¿Qué más podemos hacer? A ver. ¿Con cuál otro? Mi triángulo. El triángulo BAD. ¿Qué pasa si lo analizamos los ángulos que se obtienen del mismo arco? ¿Cuáles serían? El ángulo que subtiende del mismo arco. Sí. El ángulo DAC subtiende del arco D. Y el ángulo C, está acá, también subtiende del arco DE. Pero esos como son iguales, ¿verdad? Esos no. Con los ángulos interiores que están dentro de la circunferencia. Tenemos el ángulo de AE es igual a ¿qué ángulo? Al ángulo BAD. No. Va a ser igual a este ángulo, al ángulo BC, ¿verdad? O al ángulo C. No. El ángulo C de esta afuera. Ajá, es que igual a este ángulo que está aquí entre la línea morada y la azul. Es este ángulo, sería el ángulo E. El ángulo BC. EBD, porque si lo llevamos a C ya se sale del arco. Esos dos son iguales porque se obtienen del mismo ángulo, del mismo arco. Entonces este va a valer alfa. También va a valer alfa. Y tenemos que eso, el otro que está en D vale 2 alfa, ¿verdad? Sí. Entonces, ese creo que también sería el triángulo de BDE, también sería como isósceles, ¿verdad? Aunque no tiene El triángulo BDE. Es que ahí siempre se formaría un triángulo, ajá. Este se forma un triángulo. ¿Qué sería?
tenemos esta parte. Ya sabemos que estos ángulos son iguales. Entonces también tenemos que el ángulo BCE, ¿cómo va a ser? Va a ser alfa también. El igual. triángulo BCE tiene dos ángulos que son iguales. Dos ángulos que son iguales, entonces es isósceles. Entonces ese vale 2 alfa. Este vale El 2 otro. alfa. Ajá. Ya tenemos ahora el triángulo. Sí. ADE, que ¿cómo es? Es isósceles. Es Es isósceles. ajá. Pero ese es, ajá, tiene dos lados iguales. Tiene dos lados iguales que serían estos, ¿verdad? Ajá. Entonces este lado BE vale 7. BE vale 7. Y dijimos que el triángulo BCE es isósceles. Significa Ajá, que ¿cuánto vale esto? también vale 7. También vale 7. Bien importante conocer los ángulos también para saber los lados. Exacto, hay que tener presente los ángulos. Sí. Porque de esa forma se resuelven. Ajá. Sabiendo cuando son isósceles que tienen lados iguales, entonces podemos encontrar la medida de un ángulo. Y si se fija, solo teníamos Solo teníamos un lado, un no lado. conocíamos más. Y entonces a partir de ello se va construyendo. Sí. No sé si hay dudas con esto. Bueno, creo que este me va a servir, este último también, para entender el 3. Solo quería hacerle una pregunta con respecto al ejercicio 4. Ajá. Vaya, como son tres semicircunferencias y dentro de ellas está una circunferencia, ¿verdad? Entonces, nos da el diámetro de la circunferencia de la grande, de la semicircunferencia grande, que es 18. Entonces, ahí fácilmente asumiríamos que el radio es 9. Y podríamos asumir que el radio de la semicircunferencia pequeña, de las medianas, es 4.5. Sí. Vaya, pero el radio de la circunferencia 3, creo que también lo vamos a necesitar, ¿verdad? Sí, es de encontrarlo. Vaya, entonces yo estaba viendo y no sé si se encontraría así, ¿verdad? Vaya, de O a C sería 9, ¿verdad? De O a C sería 9. De O sub 3, de O sub 3 a C sería el radio, sería R, pongámosle R. Ajá. Y de O sub 3 a O sería 9 menos R. Exacto. Y luego puedo formar un triángulo rectángulo, digámoslo así. Creo que sería de O a O sub 3. Ajá. Y podría ocupar N, ¿verdad? O M, ¿verdad? Ajá, cualquiera. Ajá, y aplico lo de coseno, me parece. Vaya, O bien. Tendría
Esto es O1, O2, y por aquí sería O3. Esto es A, B, y este punto es C. Dice que traza esto. Sí. A esta partecita le llama R. Como esto mide 18, significa que esta parte mide 9 y esta mide 9. No importa ya después con cuál trabaje, va a ser lo mismo. Ahora, el punto donde se cortan, este me parece que es M y este es N. Sí. Entonces, usted puede trazar esto así. Y aquí, ¿ves? Y podría trazar esta que es. Ajá, estaba viendo también ese triángulo que lo puedo trazar. A partir de ello, este tiene un ángulo alto y puede ver qué relación tienen esos dos. Ah, vaya. Entre esos dos sería. Sí. ¿Usted lo Ajá, estaba vaya. viendo con cuáles? Es que yo había visto, bueno, que vi un video, ¿verdad? Pero en ese video que vi no conocía ningún radio, entonces por eso lo hacía así. Pero igual al final sí sale un triángulo como este, estaba probando también con un triángulo así. Pero yo pensé que podíamos hacer un triángulo rectángulo como para encontrar el valor de R. A partir de esto puede encontrar el valor de R también. Del triángulo equilátero. Sí. Ah, vale. Ah, pues sí. Sí, es que creo que le mandé una foto, ¿verdad? Ayer, Bueno, pero analizándolo bien, no está bien. Porque no sí le lo hice sale. con... Es que me confundí porque lo hice con el mismo radio para todas. Pero después veo bien y veo que la circunferencia pequeña, La la chiquita O3, no es igual, es más pequeña, o sea, no es tiene el más mismo radio que pequeña la que llave. las otras. Ajá, entonces por eso digo, no, está mal así. Ajá. Entonces sí, voy a ocupar este triángulo equilátero Ocupe para esto buscar el a ver valor qué de... llega. Vaya, ajá, está bien. Entonces, si ya no hay más preguntas, vamos a llegar hasta acá. Sí, está bien, muchas gracias. Bueno, pase Pase feliz feliz noche. noche. Gracias igual, Gracias. feliz noche.